tiempo para venir a la palabra y poder escuchar lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Así que nos preparamos y allí donde estamos, eh, tomamos nuestras Biblias y nos acercamos a ella para que podamos escuchar el consejo del Señor en este día. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en medio del mundo en que vivimos, en medio de las circunstancias que estamos enfrentando y de muchas otras cosas que diariamente vemos en nuestro entorno y la gente reacciona. Usted escucha a muchas personas, ya sea en el entorno de la iglesia o fuera del entorno de la iglesia, que se plantean el tema del mal. Y algunos hablan en estos términos y dicen, ¿por qué es que vemos tanto mal en el mundo? ¿Por qué es que estamos experimentando tantas circunstancias complejas, difíciles, crisis, virus, problemas en medio de la sociedad, corrupción, pecado, maldad, tantos asuntos que vemos que se mueven, inclusive también muchas personas plantean, ¿por qué será que hoy vemos tantos desastres naturales y tantas circunstancias difíciles que suceden en el mundo? Hoy en día la gente, y principalmente en estos momentos, la gente está haciéndose una serie de preguntas. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? ¿Por qué sucede lo que sucede? Porque es que nos ha tocado vivir en este momento de la historia y que no es el único momento en la historia de la humanidad que estamos viendo una situación de un virus. Los virus, las crisis y las dificultades han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad en muchos momentos. Lo que usted y yo estamos viviendo y lo que nuestra sociedad está viviendo en el presente no es algo nuevo. Son cosas que se han estado dando y que probablemente se han estado incrementando, pero son situaciones que hoy afectan a nuestro mundo y a nuestra sociedad. Pero cuando usted y yo vamos a la Biblia y vemos el mal desde la perspectiva de la Biblia, hay algunas cosas que debemos de tener presente que quiero presentárselas a ustedes en esta mañana como una introducción a este tema. Mire, cuando Dios creó todas las cosas, Dios hizo todo, hizo el universo y nos hizo a nosotros. Y la Biblia declara, la Biblia dice de que todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó, era bueno. Cuando usted va a Génesis capítulo 1 y puede buscar en su Biblia, en el versículo 31, Génesis 1:31, dice la palabra del Señor en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y mañana del día sexto. Dios, después de que hace todas las cosas, en ese día sexto, las mira y dice, hermoso, todo lo que hice ha sido bueno. Lo más impactante de todo es que el ser humano, las bestias, la tierra, el mar, todo lo que Dios formó, Dios lo hizo con un nivel especial de perfección. Recordemos que en ese momento el pecado no había afectado a la humanidad, el pecado no había incursionado en el mundo. En ese momento en que Dios forma todo, Dios lo formó todo en perfección y por eso Él puede llegar y decir, y dijo, todo ha sido hecho y todo es bueno. Y esa es una realidad. Dios cuando diseñó todas las cosas, las diseñó en un estado de perfección. Pero dice la escritura también en Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 que nos plantea algo interesante este texto de la escritura. Dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Y no solamente al hombre lo hizo recto, la creación la hizo perfecta. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Y nos habla de dos momentos particulares. Uno antes del pecado, donde dice todo lo cree perfecto.
y al hombre lo cree recto. En él no había maldad, en él no había pecado. Pero después de que el hombre peca, los hombres empiezan, y juntamente con la experiencia de Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, el hombre desobedece a Dios y el hombre empieza a buscar la perversión y empieza a buscar el mal. El mal no fue algo que Dios creó. El mal no fue algo que Dios le dio forma. El mal vino como consecuencia del corazón del hombre que decide irse tras aquellas cosas que no agradan a Dios. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro que Dios creó todas las cosas buenas. Y esa es una realidad que usted va a encontrar en el texto bíblico, en la palabra del Señor. Dios creó todas las cosas en un estado de perfección. Pero también la Biblia me habla de la realidad del pecado. El pecado vino sobre la raza humana, sobre el mundo, sobre la creación en general. Y es lo que usted va a encontrar descrito en Génesis capítulo 3. El mal incursiona en medio del mundo, el pecado viene e incursiona en medio de la humanidad. Y por eso es que hablamos de que el pecado se convierte en una situación universal. ¿Qué significa que el pecado es una situación universal? O sea, a partir de ese momento donde Adán y Eva, como figuras que representan a toda la humanidad, deciden pecar y desobedecer a Dios, a partir de ese momento el ser humano se corrompe. Por eso es que el Salmo 14, versículo 3, llega y dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el apóstol Pablo se hace eco de ese pasaje en el libro de Romanos, donde él cita el Salmo 14:3 y recuerda nuevamente a los hermanos en Roma eso. Todos se desviaron. A partir de Adán, todos los hombres se han desviado. A partir de Adán no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, porque el corazón y el hombre se corrompió. Y es por eso que hablamos que a partir de la experiencia de Génesis capítulo 3, el hombre se desvió tras el pecado. Y el pecado y la maldad es un sello y es una realidad que está presente en medio de este mundo y en medio del hombre y de su condición. Es por eso que Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, él habla de que tanto judíos como gentiles, hablando de gentiles, de aquellos que no son judíos, son culpables delante de Dios y están expuestos ante el juicio divino. Todos son pecadores, todos pecan, todos son pecadores y son pecadores no tan solo porque deciden pecar diariamente, son pecadores porque arrastran el pecado de Adán y Eva. Somos herederos del pecado de Adán y Eva y por eso tenemos una naturaleza pecaminosa. Son dos cosas. El ser humano tiene una naturaleza pecaminosa que hereda de Adán y de Eva, pero también el hombre es pecador porque diariamente el hombre natural sin Cristo decide pecar e irse tras sus maldades. Entonces la Biblia presenta esa realidad. El hombre es pecador por herencia, una herencia que heredamos, pero el hombre también es pecador porque decide diariamente pecar y alejarse de Dios. Pero hay algo adicional a todo esto que debemos de tener presente. A partir de ese momento y de esa realidad que se nos plasma en Génesis capítulo 3, el mal se convierte en una realidad que opera y está presente en medio del mundo. A partir de ese instante, el mal incursiona en medio del mundo. Pero Dios no es el origen de ese mal. Recordemos que el pecado entró a este mundo por causa de la desobediencia de los primeros seres criados. Y a través de ellos el pecado nos afecta a nosotros y nosotros hemos sido constituidos pecadores, como dice Romanos capítulo 5. Pero Dios no es el origen del mal.
Es por eso que Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14 nos recuerda una verdad que es fundamental. Santiago capítulo 1, verso 13 y verso 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Mire lo que dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno de nosotros es tentado porque de nosotros y en nosotros surge la concupiscencia, el mal, el pecado, la maldad que se genera por razón del pecado, por razón de la desobediencia de Adán y Eva. En nosotros se genera esa concupiscencia, somos atraídos y seducidos por el pecado y el ser humano decide irse tras esos deseos y cae en la maldad, determina pecar, determina desobedecer, determina caminar en sus propios caminos y no en los caminos de Dios. Entonces, el pecado no se origina, el mal no se origina en Dios. El mal y el pecado se origina en el corazón de un hombre que ha sido dañado por causa de la desobediencia a Dios. El pecado no se origina en Dios, el mal no se origina en Dios. Dios no tienta a nadie, Dios no genera el mal y lo pone delante de nosotros y nos induce a eso. No, en Dios no se origina el mal. El mal se origina a causa de un mundo y de un corazón que ha sido dañado por el pecado. Entonces, cuando usted y yo entendemos eso, debemos de tener claro, bueno, ¿qué hace Dios? Alguien en una ocasión decía, bueno, pero en medio de este mundo de tanta maldad, ¿por qué Dios no interviene y cambia la maldad que está en el corazón del hombre? ¿Por qué Dios no interviene y cambia la maldad que hay en medio del mundo? El mal que ocurre en medio de nuestra sociedad y de nuestra tierra. Ciertamente Dios podría intervenir y cambiar todo eso, porque Él es Dios, pero Él no lo hace. Más bien Dios puede y usa todas las cosas, inclusive el mal, para cumplir sus propósitos. Ese Dios que no interviene en medio del mundo y de la maldad del mundo para que todo lo que usted ve a su alrededor pudiese terminarse, ese Dios que no interviene para decir voy a cambiar todo, Él lo puede hacer, pero no lo hace. Ese Dios puede actuar y usa todas las circunstancias que ocurren en este mundo para cumplir con sus propósitos. Y es allí donde nosotros vemos a Dios utilizando las circunstancias feas, difíciles, complejas que ocurren en este mundo. Él las usa para cumplir sus propósitos y sus planes. Es por eso que encontramos pasajes que ya hemos leído en otras ocasiones, como Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Inclusive usted y yo, que nos toca vivir en medio de este mundo, que nos toca ver la maldad que impera en este mundo, que nos toca experimentar y pasar por situaciones complejas en el mundo y que muchas veces usted y yo como hijos de Dios nos preguntamos por qué estamos viviendo esto, por qué estamos experimentando lo que vivimos, por qué estamos pasando por estos tiempos difíciles. Dios, que sabe todas las cosas, que dio sobre toda la creación, que conoce su corazón y el mío, permite que pasemos todas esas cosas y que al final esas cosas redunden para bien de sus hijos. Inclusive, Dios utiliza las situaciones que acontecen en el mundo para hablar al corazón de los hombres. Dios no las quita. Dios no quita las circunstancias que estamos viviendo. Tal vez algunos de nosotros nos hemos preguntado y nos hemos planteado por qué Dios no hace desaparecer esta pandemia. ¿Puede Dios hacer desaparecer esta pandemia? Claro que lo puede hacer. ¿Y por qué Él no lo ha hecho después de casi 4 meses?
porque Dios inclusive en medio de los acontecimientos que se dan en el mundo, a pesar del mal que impera en el mundo, a pesar de que hay cosas malas que suceden en el mundo, Dios utiliza esas circunstancias para cumplir sus propósitos. Usted dirá, bueno, qué difícil es entender eso. Qué difícil es entender que Dios permite que todo esto suceda, permite que estas cosas sigan aconteciendo, que desastres sigan ocurriendo en el mundo, que situaciones complejas sigan aconteciendo en el mundo, y Él no interviene para eliminarlas y quitarlas de en medio de nuestro entorno. Pero Dios sí usa y actúa en medio de esas circunstancias. Aun cuando usted y yo no comprendamos esas cosas, Dios sigue operando en medio del mundo y en medio de la maldad que impera en el mundo. Nosotros, los seres humanos, criaturas morales, porque somos criaturas morales, Dios es un Dios moral y nosotros somos criaturas morales, somos responsables por el mal que hay, porque hay mucho de lo que sucede en este mundo que es responsabilidad de nosotros. Mire, a mí me ha tocado escuchar en algunos momentos personas que dicen, ¿cómo es posible que nosotros estemos viviendo estas situaciones tan complejas en medio de que hablamos de temas del clima? Y hablamos de tempestades, y hablamos de crisis y de huracanes, y hablamos de situaciones como estas, y la gente llega y dice, ¿cómo es posible que estemos pasando por este tipo de cosas? ¿Por qué Dios permite eso? Pero ¿sabe algo? Nosotros mismos, nosotros los seres humanos, con nuestra mala administración de la tierra y de los recursos y de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros mismos estamos viviendo las consecuencias. ¿Usted cree que el tema de la capa de ozono es una situación que está allí simplemente porque quiso aparecer? No, eso ha sido el resultado de nuestro mal manejo y administración de la creación que Dios nos ha dado. Nosotros los seres humanos somos tan contradictorios. Estas cosas cuando no están sucediendo, todo está muy bien, eh, vivimos tranquilos, pero cuando empezamos a vivir el calentamiento global, cuando empezamos a vivir las crisis en medio de nuestro mundo, nos volvemos a Dios y decimos, Dios, ¿por qué tú permites que esto suceda? Pero no nos damos cuenta que nosotros somos responsables con nuestras acciones y nuestro comportamiento. Y vivimos las consecuencias en medio de nuestro mundo, y esas consecuencias las experimentamos y las pasamos todos, desde aquellos que nos preocupamos por el ser buenos administradores de los que Dios nos ha dado, hasta aquellos que no les interesa ese tema. Todos vivimos las consecuencias. Somos criaturas morales responsables por el mal que hay en el mundo, porque muchas de las cosas que suceden en este mundo son consecuencia de nuestra mala administración y son consecuencia de nuestras malas acciones. Isaías 66, versículos 3 en su segunda parte y versículo 4 dicen lo siguiente, y si usted busca Isaías capítulo 66, mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 66, versículo 3, dice la escritura, y principalmente la segunda parte de ese versículo 3 y el versículo 4, y leo para ustedes, dice la palabra del Señor. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, y el que sacrifica oveja como si degollase un perro. Eh, eh, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si eh, bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? También yo escogeré para ellos escarnión y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Mire que el Señor viene hablando del juicio de Dios sobre los malos. Viene hablando del juicio del Señor sobre aquellos que se extravían en el capítulo 66.
Y él dice que muchos de ellos vienen con holocaustos y ofrendas delante del Señor, pero vienen con una actitud y con una motivación equivocada. Y por eso es que el Señor dice, como si yo ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Inclusive el Señor llega y dice, muchos de ellos, muchos de los hombres vienen delante de mí queriendo presentar ofrenda, pero su corazón inclusive es un corazón malo, y a pesar de que tratan de venir delante de mí y ofrecer delante de mí algún tipo de sacrificio, sus motivaciones y su corazón es malo. Y por eso dice el Señor, yo voy a escoger para ellos escarnios y traeré sobre ellos todo lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos. Yo he estado hablando a ellos, yo los he estado llamando, yo los he estado exhortando y ellos simplemente han cerrado su oído. ¿Por qué vivimos lo que vivimos? ¿Por qué experimentamos lo que experimentamos? ¿Por qué nuestro mundo? ¿Por qué nuestro mundo está experimentando tanta maldad y tanta circunstancia difícil? Bueno, simplemente porque nosotros hemos cerrado nuestros oídos. No estamos prestando atención a ese Dios que está hablando. Entonces, la maldad es algo que está proliferando en nuestro mundo simple y sencillamente porque el hombre ha cerrado su corazón delante de Dios. Y sabe algo, el mal es algo real, es algo real. Experimentamos el mal desde lo físico, terremotos, hambrunas, pestes y todo tipo de situación. ¿Y qué hablar de la maldad moral? El corazón del hombre que se desvía tras sus propios deseos, que adora a otros dioses, que pone como centro de su vida otras cosas. El mal satura nuestro mundo. Lo vemos todos los días. Vemos a gente que no quiere saber nada de Dios. Vemos a gente que vive alejada de Dios. Vemos circunstancias. El mal prolifera en nuestro mundo. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre ante el problema del mal que prolifera y que está allí presente en medio de nuestra sociedad? ¿Cuál es la respuesta del hombre ante esto? Bueno, el hombre responde ante el mal de muchas maneras. Y le voy a mencionar algunas maneras en las cuales la gente reacciona ante el mal. Y cuando hablo del ser humano, estoy hablando del ser humano en general. Bueno, mire, algunas personas, cuando ven que el mal que hay en el mundo, deciden tomar decisiones ascéticas. Y ahora le voy a decir que son decisiones ascéticas. Deciden y dicen, mire, este mundo está tan cargado de maldad, este mundo está tan cargado de pecado y de tantas circunstancias difíciles que lo que yo voy a hacer es que yo me voy a aislar de este mundo. Y es por eso que usted ve gente que decide irse a meter a una montaña, decide irse a meterse a una cueva, decide irse a vivir a los lugares más alejados de la tierra porque dice, yo me quiero alejar del mal. Y yo quiero que ese mal no me toque. Y hay mucha gente que usted ve en medio de la sociedad y en medio del mundo que decide aislarse de los demás. ¿Soluciona eso el problema del mal? No, porque el mal va a seguir a esa persona donde quiera que vaya. Mire, en el mundo del cristianismo muchos decidieron aislarse y por eso era que nacieron las órdenes monásticas. Muchos de ellos decidieron aislarse del mundo y decir, no, este mundo está tan cargado de maldad que yo voy a decidir meterme en una cueva y seguir a Dios y tratar de aislarme del pecado. Pero esos hombres y mujeres probablemente se dieron cuenta que la maldad seguía presente en sus vidas y en sus corazones, porque esto no es un asunto de aislarnos del mundo. No es tratar de huir del mal que está en el mundo y escondernos debajo de una roca o metidos en una cueva. Hay gente que toma ese tipo de decisiones pensando que así va a resolver el problema del mal. Hay otras personas que deciden no reconocer que el mal existe y lo niegan. Hay personas que dicen, no, lo malo es una ilusión. Hay muchas filosofías orientales que llegan y dicen que el mal es una ilusión, que el mal no existe,
que el mal no es una realidad. Y tratan de negar el mal. Mucha gente trata simplemente de meterse en su casa y decir, no, 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 el mal no existe, el mal. Tratan de poner su mente y sus pensamientos en otras cosas para no estar pensando en el mal o en las cosas que suceden en medio de nuestro mundo. Pero las realidades del mundo no van a cambiar porque usted diga, no, esto no está pasando. Hay gente que dice que con repetir cierta cantidad de veces, esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está ocurriendo, el mal va a desaparecer. No, el mal no desaparece porque usted use fórmulas mágicas y palabras que ponga en su boca y diga, a mí no me está ocurriendo esto, a mí no me está pasando esto, no me está sucediendo esto. Usted ve gente en medio de la pandemia diciendo, no, esto no está ocurriendo. Dios está en control de todo esto, no está pasando. Eso no ha cambiado las circunstancias. La pandemia sigue allí. La pandemia sigue presente. Las circunstancias, el mal, el sufrimiento y la angustia siguen en el mundo. Este no es un asunto simplemente de tratar de meternos en un modo de negación y decir que las cosas no están pasando. Ciertamente las cosas están pasando. Por eso, negar que están ocurriendo cosas en nuestro mundo no es una manera de solucionar el problema del mal. Hay gente que toma la decisión de renunciar a todo lo temporal de este mundo y piensa que por esa razón el mal se va a acabar. Y viven en el modo renuncia, renuncian al mundo. Entonces usted encuentra personas que dicen, no, hay que renunciar al mundo y a sus deseos y a sus pasiones y a todo lo que hay. Y empiezan a renunciar a todo eso. Y entonces ya no ven televisión, empiezan a vender todos los artefactos que tienen electrónicos en su casa porque dicen, estos aparatos son del diablo y todo eso tiene que ver con el mundo. Y piensan que por desconectarse de la televisión, desconectarse del celular, renunciar a todas esas cosas, el mal va a desaparecer y que no van a estar allí presionados por la maldad del mundo. No, la maldad del mundo va a seguir presente. Pero la gente toma ese tipo de decisiones, aislarse, negar o renunciar al mundo y esconderse en medio de las circunstancias. ¿Cuál es la perspectiva de la Biblia? ¿Cuál es la perspectiva de la palabra del Señor? Bueno, la Biblia llega y nos dice ciertamente que nosotros no podemos ser amigos del mundo. Santiago 4:4 llega y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, hay gente que malinterpreta este pasaje y llega y dice, yo no quiero ser amigo del mundo, entonces se desliga de todo, deja de hablarle a la gente, deja de hablarle al vecino que no conoce de Cristo. No, ese es un pecador, ese es un impío que vive alejado de Dios y nos escondemos y ya no le hablamos absolutamente a nadie. Esa es una mala interpretación del texto. Dios no nos llama a que nosotros nos separemos de este mundo y que nosotros nos aislemos de la gente. Más bien nos dice que nos acerquemos a ellos y les demos las buenas noticias de salvación. Cuando la Biblia dice que no, Dios quiere que usted no sea amigo del mundo, es que usted no viva como el mundo vive, que usted no se conduzca como el mundo se conduce. Pero hay gente que malinterpreta este pasaje y se acerca a este texto bíblico y dice, como yo no quiero ser amigo del mundo, me separo del mundo y me separo de la gente que está a mi alrededor y piensa que así va a solucionar el problema del mal. Así no se soluciona. Usted debe de reconocer y entender, estoy en este mundo, me muevo en medio de este mundo, habito en medio de la maldad, pero Dios me ha llamado a ser amigo suyo y a vivir en medio de la realidad de este mundo. Hay mucha gente que saca estos pasajes fuera de contexto y le da interpretaciones inadecuadas. Y por eso es que encontramos personas que tienen un acercamiento al problema del mal inadecuado. Hay mucha gente que viene a Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿Por qué? ¿Aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
el evangelista llega y dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Yo recuerdo que mucha gente hace muchos años, cuando yo empezaba mi caminar con el Señor, llegaba y decía en los entornos de las iglesias, ¿de qué te aprovecha a ti estudiar? Todo eso de meterse a la universidad y estudiar, todo eso y de tener un título o de tener ¿cómo se llama? Un reconocimiento humano y temporal de una universidad, todo eso es del mundo. Tratar de ganar el mundo y tener ese tipo de cosas, ¿de qué te vale si vas a perder tu alma? Preocúpate por las cosas del Espíritu, preocúpate por las cosas de Dios, métete a la iglesia y olvídate de ese tipo de asuntos. Y así le decían a la gente de que usted tenía que desconectarse del mundo. Y yo recuerdo a mucha gente en mi época, cuando empezaba en los caminos del Señor, que desistió de educarse, desistió de ir a la universidad, desistió de prepararse. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el mundo, con la educación, con prepararse, todo eso es malo. Qué tremendo y qué interpretación más errada de la Escritura. ¿De qué nos vale ganar el mundo? El problema que habla aquí el escritor es que hay muchas personas que centran su atención solamente en las cosas temporales del mundo y se olvidan de Dios. Pero este pasaje no está diciendo que si usted se preocupa por las cosas espirituales, por las cosas de Dios, pero también tiene presente que que tiene que prepararse, que tiene que estudiar, que tiene que tener una formación para luego poder tener un buen trabajo. Eso no está diciendo la Escritura que es errado. Usted puede ser un excelente hijo de Dios. Usted puede ser un excelente hombre y mujer que ama al Señor, pero a su vez puede ser un excelente profesional, que honra a Dios con su vocación y con su profesión, que honra a Dios y camina para Dios, siendo un excelente doctor, un excelente arquitecto, un excelente ingeniero. Entonces, ese pasaje de la Biblia muchas veces es tremendamente mal interpretado, porque tenemos la idea de que aquellos, los creyentes, tenemos que desconectarnos del mundo, de la sociedad y del mal que prolifera en este mundo. Y como el mundo y la sociedad tienen que ver con cosas temporales, dicen algunos, usted tiene que desligarse de todo lo que tiene que ver con las cosas de esta tierra. Y por eso es que algunos, cuando leen Colosenses capítulo 3 versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, usan estos versículos muy mal y dicen usted tiene que desligarse de todo aquello que tiene que ver con lo terrenal. Pues este pasaje básicamente le está diciendo que usted tiene que darle valor a todo lo que tiene que ver con Dios y las cosas espirituales. Podemos vivir en este mundo, en medio de la maldad de este mundo y tener nuestra mirada en las cosas de arriba. Claro que sí. Dios no nos llama a desligarnos de la realidad del mundo en el que estamos, ciertamente. Estamos en medio de este mundo. Experimentamos el mal de este mundo. Usted y yo, en medio de esta pandemia y en medio de esta crisis sanitaria, nos está tocando cuidarnos. Usted no es alguien que llega y dice, no, yo soy un hijo de Dios y yo voy a salir a la calle porque yo estoy inmune. Dios me ha puesto el antídoto espiritual contra el coronavirus, así que yo puedo salir, ir a cualquier lugar y hablar con cualquier persona contagiada. A mí no se me va a pegar nada de eso porque yo soy de Dios. Bueno, usted se cuida. Usted sale con su tapabocas, usted sale con su gel de manos y procura cuidarse en la calle y llega a su casa y procura tener las normas. ¿Por qué? Porque si no sucede eso, usted se contagia. Usted se contagia. Así que nosotros estamos en medio de este mundo y en medio de este mundo Dios nos llama y de sus realidades a que usted ponga sus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero estos pasajes no nos están diciendo que usted y yo somos inmunes al mal y a las circunstancias del mundo. Nos está diciendo que usted en medio del mundo necesita
poner su mirada en lo eterno. Y necesita procurar caminar en la senda del Señor. Y cuando usted camina en la senda del Señor, aún en medio del mal que llena este mundo y llena esta tierra, Dios le dice que usted va a estar con usted. Por eso es que Primera de Juan capítulo 2 verso 17 dice: el mundo pasa. Primera de Juan 2:17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted ha determinado hacer la voluntad de Dios en medio de su caminar diario, si usted ha determinado caminar conforme a lo que Dios desea, el mundo va a pasar y sus deseos, el mundo va a seguir su tránsito, el mundo va a seguir su caminar normal. Los acontecimientos del mundo van a seguir dando, pero usted y yo en medio de esos acontecimientos hemos determinado vivir conforme a la voluntad de Dios. Hemos determinado vivir conforme al propósito de Dios. El mundo va a seguir teniendo situaciones complejas. Y no es por hacerles ver o hacerle pensar con una actitud pesimista, pero estamos viviendo un tiempo de pandemia. Pero en el futuro van a venir otras cosas, amado hermano. En el futuro probablemente van a venir otras circunstancias, otras presiones y otras situaciones. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros estar en pie en medio de lo que estamos viviendo hoy, en medio de lo que puede venir mañana? De que somos el pueblo del Señor y que procuramos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo procuramos vivir conforme a la voluntad de Dios, podemos caminar por este mundo y puede venir lo que venga, puede presentarse lo que se presente, puede haber pestes, hambrunas, terremotos o circunstancias difíciles, que usted está firme en Él porque somos el pueblo del Señor. Dios no nos está llamando a escondernos de las realidades del mundo y de la maldad del mundo. Dios nos está llamando a renunciar y a que nos escondamos de las circunstancias o que neguemos lo que está sucediendo. Dios nos está llamando y nos está diciendo que en medio de este tiempo hagamos tesoros, y no tesoros en esta tierra, como dice Mateo 6:19. No tesoros en esta tierra donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. No nos hagamos tesoros aquí, que nuestros tesoros y nuestras posesiones tengan que ver con lo eterno. Este pasaje no está diciendo de que usted no tenga una cuenta de ahorro y que usted no esté ahorrando para los tiempos complejos o para poder adquirir algún bien que usted desea adquirir en el futuro. Este pasaje no está diciendo de que usted no se convierta en una persona que aprende la disciplina del ahorro. Este pasaje no está diciendo de que usted no debe de ser una persona, una buena administradora de lo que Dios le da. Cuando la Biblia dice que no hagáis tesoros en la tierra, el Señor no está diciendo que usted sea responsable con lo que usted administra, con lo que usted cuida, con aquellas cosas que usted cuide, que Dios le ha dado y que Dios ha puesto en su mano. No, no está hablando de eso. Está diciendo de que usted debe de tener prioridad en lo eterno. Lo eterno tiene que ser una prioridad en su vida, pero no está negando la realidad de que vivimos en este mundo y que en medio de este mundo tenemos también que ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Eclesiastés 2:11 llega y dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Hay mucha gente que toma estos versículos de la Biblia como Eclesiastés 2:11 y llega y dice: pastor, todo es vanidad y todo es aflicción de espíritu. Por eso yo ya yo me he desconectado de este mundo. Por eso yo ya ni siquiera salgo a la calle. Por eso yo ya ni siquiera tengo televisor, ni siquiera tengo celular. Por eso yo ya me he desconectado del mundo y me he aislado del mundo, porque todo es vanidad y es aflicción. Bueno, el predicador en un tono bastante pesimista llega y habla de la realidad de este mundo, y llega y dice: ciertamente este mundo, el mundo sin Dios,
El mundo sin Dios, aquellos que están sin Dios, que transitan y caminan por la vida sin Dios, todo lo que pueden hacer en medio de este mundo es vanidad y aflicción de espíritu. Por eso el fin del discurso en el capítulo 12 de Eclesiastés llega y dice el predicador, por eso el fin del discurso, el fin de lo que os hemos enseñado es, teme a Dios y guarda todos sus mandamientos. Teme al Señor y guarda sus mandatos, porque esto es el todo del hombre. Mire, la vida del hombre cobra sentido cuando Dios es el centro, ¿ok? Cuando Dios no es el centro, cuando nuestra vida no gira en torno a Él, nuestra vida no tiene sentido y no tiene propósito. Usted puede tener un buen trabajo, usted puede ganar muy bien, usted puede tener una buena cuenta bancaria, usted puede tener todos los recursos que quisiéramos tener, pero al final de cuentas, si su vida no gira en torno al Señor, la vida nuestra va a ser una vida llena de vanidad. Nos preocupamos por trabajar, por obtener dinero, por guardarlo en el banco, por atesorar en nuestros graneros, por llenar nuestra despensa de todo tipo de cosas, por llenar nuestro closet de ropa, de zapatos y de todo lo que necesitamos, por tener un buen carro, tener una buena casa. Al final todo es vanidad. Te mueres y todo eso se acabó. Pero cuando Dios es el centro de tu vida y de la mía, y usted puede ser que tiene todo esos bienes materiales, usted sabe que su vida no gira en torno a esos bienes. Su vida no gira en torno a las posesiones. Su vida no gira en torno a aquello que obtenemos en el plano material. Su vida gira en torno a Dios. Mire, todos estos pasajes bíblicos muchas veces son tremendamente malinterpretados por la gente. E interpretados y aplicados muy mal. Dios no nos está diciendo que huyamos del mundo. Dios no nos está diciendo, por eso Jesús en la oración en Juan capítulo 17 llega y dice, yo oro por ellos y oro para que tú no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Porque el mismo Jesús sabía que nosotros no podíamos salir del mundo, estamos en el mundo, pero Él se oraba para que Dios nos guarde del mal. Dice Lucas 14, versículo 33, otro versículo que es tremendamente distorsionado por la gente. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ay, tengo que dejar todo. Tengo que dejar mi dinero, tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar mis bienes materiales. No. Lo que está diciendo el Señor es que todas esas cosas pasan a segundo o tercer plano. Dios ocupa, ahora que soy discípulo suyo, ahora el Señor ocupa el primer lugar. Mire, esto no es un tema de que estamos en medio del mundo, vemos el mal y vemos las circunstancias, subimos de eso y decimos, voy a renunciar al mundo, voy a renunciar a todo esto porque yo no quiero experimentar la maldad y lo que está sucediendo en este mundo. No, es que Dios no te está pidiendo eso. Lo que se está pidiendo es que te rindas a Él, tomes la cruz, le sigas a Él, te entregues a Él con todo tu corazón, vas a ser su discípulo. Y en medio del mundo en que vivimos y de las circunstancias en las que vivimos, podemos ser discípulos de Cristo, habiendo puesto todo lo demás en segundo y en tercer plano. Dios es mi prioridad. Sigo trabajando. Dios no te está llamando a que dejes el trabajo. Dios no te está llamando para que dejes tu actividad laboral. Dios no te está llamando a eso. Dios no te está llamando a que agarres tu dinero y tus ahorros y empieces a repartirlos por a todo mundo. Eso no es renunciar. Renunciar es poner a Dios como prioridad en tu vida. Y cuando Él es la prioridad en nuestras vidas, podemos enfrentar el mal de este mundo y las circunstancias complejas de este mundo, sabiendo de que Dios está con nosotros. Dice Lucas 18, versículo 29 y 30. Lucas capítulo 18, versículo 29 y 30. Y dice, y les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o hermanas, mujer o hijos,
por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Un pasaje tremendamente mal interpretado por algunas personas. Hay personas que uno le pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no visitas a tu mamá? No, 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 yo ya no visito a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Uno le pregunta a cristianos, ¿y por qué? No, porque yo sigo ese pasaje de Lucas 18 que me llegó y me dijo el Señor que yo tenía que dejar atrás a papá y a mamá y a todos. Así que como ellos son gente impía, pecadores que no quieren conocer de Dios, yo ni siquiera los llamo, yo ni siquiera los visito, yo ni siquiera comparto con ellos incircuncisos, alejados de Dios. Y empezamos a decir, ellos como no conocen a Dios, me voy a apartar de ellos porque Dios me dice que yo tengo que dejarlos atrás. El Señor no está diciendo que tú debes de dejar de hablarle o de acercarte a tu familia o de visitar a tu papá o a tu mamá. La Biblia más bien llega y nos dice que debemos de honrar a padre y a madre, y ahí no está diciendo que usted debe de honrar a padre y a madre. El texto bíblico, aquellos padres y madres que conocen al Señor, y a los que no conocen a Dios no, ni siquiera los visito. El texto bíblico no va en esa dirección. El texto bíblico nos está diciendo que antes que cualquiera de nuestros afectos, de aquella gente que amamos, de aquella gente que apreciamos, antes que a ellos, nuestro amor debe primeramente extenderse y prioritariamente tiene que darse a Dios. No está diciendo que usted deje de amar a su padre y a su madre, usted debe de amarlos, preocuparse por ellos y honrarlos. Pero usted debe de tener presente que Dios es una prioridad en su vida. Entonces, cuando yo entiendo que hay gente que malinterpreta estos pasajes bíblicos, mucha gente que te habla de renunciar al mundo, mucha gente que te habla de separarte del mundo, aislarte del mundo, negar lo que está sucediendo en el mundo, son personas que probablemente cuando se habla de la maldad del mundo dicen nosotros tenemos que separarnos de todo eso y buscan maneras de no reconocer lo que está pasando en el mundo y alrededor de su vida. ¿Qué es lo que Dios está llamándonos a nosotros en este día? ¿Qué es lo que Dios está queriendo de nosotros en este día a través de lo que hemos estado compartiendo en esta mañana? Mire, usted y yo como hijos de Dios estamos rodeados de circunstancias complejas. Nosotros estamos rodeados de la maldad propia de un mundo que está caído y afectado por el pecado, de hombres y mujeres que viven alejados de Dios. La maldad es algo que está allí presente. Dios no la ha originado. Es el resultado de un mundo caído y afectado por el mal y por el pecado y la desobediencia a Dios. Pero usted y yo vivimos en medio de este mundo. Y usted y yo no nos podemos esconder de la pandemia. No nos podemos esconder de los problemas de este mundo. No nos podemos escapar de las catástrofes y de todo lo que sucede en este mundo. ¿Qué es lo que Dios nos llama en medio de este tiempo? Nos llama y nos recuerda que somos el pueblo del Señor. Hoy hemos cantado y hemos leído pasajes que nos recuerdan que somos el pueblo del Señor. El pueblo del Señor no se esconde. El pueblo del Señor no se aísla. El pueblo del Señor no niega la realidad del mal y del problema, los problemas que hay en la sociedad. El pueblo de Dios es una luz que no se esconde debajo de un almud. Es una luz que está allí, que se saca y se pone en un lugar visible para que alumbre. Es por eso que usted y yo, que somos portadores de la gloria de Dios, y ahora vamos a entonar un hermoso canto que tiene que ver con eso. Dios nos está llamando a ser portadores de buenas noticias en medio de la maldad de este mundo. Dios nos está llamando a ser portadores de la verdad. Dios nos está llamando a que seamos portadores de la gracia de Dios a un mundo que está alejado de Él.
Por eso, si hay algo que Dios está hablando a nuestros corazones, es que usted no se puede encerrar en cuatro paredes. Usted necesita recordarle a la gente que está allá afuera, que está experimentando el COVID, que está experimentando dolor, que está experimentando aflicción, y no porque nosotros no estemos pasando y viviendo también eso, pero en medio de todo eso usted puede llegarle a decir a esas personas: yo también estoy pasando por ansiedad, yo también estoy pasando por crisis, yo también estoy viviendo tiempos difíciles, pero sabes, hay alguien que nos sostiene. Hay alguien que me da las fuerzas en medio de todo esto para poder seguir luchando y seguir caminando con esperanza. Y ese es el Señor. Por eso usted y yo somos portadores de buenas noticias en medio de un mundo caído y lleno de maldad. La maldad prolifera, la maldad se extiende, la maldad está en cada esquina. Es una realidad. No huyamos de eso, no nos escondamos de eso, no neguemos eso. Además de que la Biblia no dice que lo debamos de negar, y no nos podemos esconder de esa realidad. Por eso usted y yo, como hijos del Señor, necesitamos levantarnos en medio de los tiempos que vivimos para mostrar a Cristo, para mostrarlo a Él, para reflejarlo donde quiera que estemos. Cuando vas al supermercado, cuando estás en el banco, que Cristo se pueda reflejar en tus actos, tus acciones, tu comportamiento, con las palabras que salen de tu boca. Seamos portadores de la gloria del Señor en medio de este mundo dominado por la maldad. Necesitas recibir la luz de Cristo. ¿Y quiénes son los instrumentos para eso? Los instrumentos para eso es usted y soy yo. Es usted y soy yo. El Señor nos llama a que podamos mostrar la luz del Señor en todo momento y en todo tiempo. Vamos a